El politólogo estadounidense Paul Post, profesor de la Universidad de Chicago y especialista en el poder financiero detrás de las guerras, ha publicado una muy profunda y con mucha perspectiva, eh, un análisis, un artículo sobre lo que podríamos estar viendo en este momento en Ucrania. Según este politólogo Paul Post, podemos estar en las primeras etapas de lo que los historiadores dirán que fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y voy a hacer lectura del artículo íntegro publicado en la BBC, en el portal de bbc.com. Al mirar el 24 de febrero de 2022 en el futuro, los historiadores podrán decir que allí no solo comenzó la invasión del territorio ucraniano por tropas rusas, sino también la Tercera Guerra Mundial. Para el profesor de la Universidad de Chicago y estudioso del poder financiero detrás de los conflictos bélicos, Paul Post argumenta que la participación activa en la guerra va mucho más allá de enviar tropas al campo de batalla. Armar o financiar a uno de los bandos de un conflicto es también participar activamente en él. Por eso, tanto Estados Unidos como la OTAN, que en las últimas semanas han enviado miles de millones de dólares en ayuda a los ucranianos y aplicaron también las mayores sanciones económicas de la historia en contra de Rusia, en la Rusia de Vladimir Putin, esto podría considerarse, pues ya que son participantes de la guerra actual, los países de la OTAN, o como yo personalmente lo dije en otro video, Ucrania es un miembro extraordinario ya de la propia OTAN. Según esta interpretación, en la práctica, las mayores potencias económicas y bélicas mundiales, es decir, Rusia, Estados Unidos y la Europa Occidental, ya estarían en una confrontación directa y estamos viendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Hay precedentes históricos para apoyar la interpretación de este politólogo estadounidense. El principal precedente, según el propio politólogo Paul Post, sería que el ataque japonés a Pearl Harbor, un acto que arrastró a los estadounidenses a la Segunda Guerra Mundial, ese es un primer antecedente. Por esto mismo, Paul Post piensa que solo es cuestión de tiempo, así como de capacidad organizativa y de fuerza militar, el que Rusia ataque a Polonia, algo en lo cual, perdón, algo en lo cual fluye la mayoría de los convoyes de ayuda de la OTAN y Estados Unidos para Ucrania. Es decir, está haciendo un paralelismo entre lo que fue Pearl Harbor y algo que podría suceder en Polonia si es que Rusia decide atacar territorio polaco. Esto, sin embargo, conduciría a una importante escalada de la guerra, ya que Polonia es miembro directo de la OTAN, lo que implicaría que los demás países de la alianza irían a auxiliarla en los campos de batalla. Recordemos el muy aclamado y cacareado artículo 5 del Acta Constitutiva de la OTAN, en la cual los países miembros se ven obligados a actuar cuando cualquiera de los países firmantes de la OTAN se vea atacado. Le preguntan al politólogo estadounidense Paul Post en esta entrevista, ¿estamos viendo una guerra mundial sin entenderla del todo? Hemos escuchado del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Otros líderes y pensadores han dicho cosas similares. Mi respuesta es que depende de cómo se defina una guerra. Algunas personas usan la expresión Tercera Guerra Mundial para referirse a un conflicto en el que se utilizan armas nucleares, que en realidad sería una guerra muy corta, porque sería una aniquilación nuclear mutua, la dichosa destrucción mutua asegurada. Otros dirán que una guerra mundial tiene que tener lugar en múltiples lugares del mundo al mismo tiempo, es decir, no puede ser como la guerra actual, solo en Ucrania, sino que tendría que incluir dos o tres continentes como territorio campo de batalla. Pero en mi opinión, dice Paul Post, no es necesario ir tan lejos. La clave para definir si algo es una guerra mundial es pensar en la medida en que los diferentes países están participando en el conflicto. Y esto está muy relacionado con otro concepto que utilizan muchos políticos y académicos, que es la noción de una guerra entre grandes potencias, algo que muchos argumentan que no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial.
Así que mi respuesta es que creo que podemos estar en las primeras etapas de lo que los historiadores dirán después, que fue el inicio de una guerra mundial, incluso aunque nunca se usaran armas nucleares. ¿Por qué piensa esto?, le preguntan a Pol Pot. Y él responde, bueno, primero porque hay una gran potencia directamente involucrada, que es Rusia. Segundo, aunque otras grandes potencias como Estados Unidos no pelean la guerra directamente, estamos muy cerca de eso. Estados Unidos está abasteciendo abiertamente a Ucrania todo tipo de armas para combatir a Rusia, y el hecho de que no lo hagan en secreto como lo hicieron en Afganistán cuando fue invadida por la Unión Soviética en 1989 es algo que realmente diferencia la guerra actual de las denominadas guerras subsidiarias más tradicionales, cuando las potencias apoyan a un bando de forma velada, sin revelarlo abiertamente. Esto es, pues, la metodología de guerra que utilizaron las potencias durante la Guerra Fría, pero la Guerra Fría ya pasó y ya no es necesario, pues, intervenir en guerras de manera discreta y velada, como lo apunta este politólogo estadounidense. Yemen es un gran ejemplo de una guerra subsidiaria entre, digamos, Arabia Saudita e Irán, ya que han vivido una especie de guerra fría durante décadas, donde han tratado de evitar un conflicto militar directo entre sí, pero han invertido en muchos conflictos militares indirectos en Yemen. En el conflicto de Ucrania las partes son muy claras. Por un lado tenemos a Rusia con alguna ayuda de Bielorrusia y buscando ayuda de otros países como China. Por otro lado, Ucrania con la OTAN, Estados Unidos y varios otros países del llamado Occidente, conformando el bloque, pues, contrincante opositor. Entonces, en ese sentido, los bandos y el campo de batalla están muy claros. Hay muchas características de las cosas que buscarías cuando tratas de decir que algo es una guerra entre grandes potencias. Y dependiendo de cuántas grandes potencias estén involucradas, puedes decir que realmente es una guerra mundial. Lo único que llevaría a alguien a decir que no estamos en una guerra mundial es que todavía no tenemos esa confrontación militar directa entre las grandes potencias, que serían la OTAN, Estados Unidos y Rusia, viendo involucradas a sus fuerzas armadas directamente en el campo de batalla. Pero si observas los comentarios de Zelensky y otros, hay un tono de que esto sucederá inevitablemente. Personalmente yo incluiría los comentarios, no solamente de Zelensky, los comentarios de Joe Biden, los comentarios de el jefe de la OTAN, de Stoltenberg, los comentarios del propio presidente de Polonia, que ahora no recuerdo su nombre, pero que también ha estado muy, muy, pero muy desafiante, incluida la presidenta de Finlandia, que ya reculó y ya cambió su posición, pero en un principio estaba desafiando con adherir a Finlandia a la OTAN. Es decir, en general la retórica está muy incendiaria. No olvidemos, pues, los discursos que se han dado en el Parlamento Europeo, completamente tirándole fuego a Rusia. Y cuando los historiadores miren hacia atrás en ese periodo, dirán que en febrero de 2022, cuando comenzó la guerra, los bandos ya recibían ayuda de otros países y que gradualmente esto alimentó la confrontación militar directa. Esto es lo único que no hemos visto todavía. Es algo importante, por supuesto, pero el resto de los factores apuntan a una guerra mundial. Y le preguntan a este politólogo estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no enviará combatientes estadounidenses a luchar contra los rusos en territorio ucraniano, pero no parece ver el envío de armas y recursos financieros como parte de la guerra. Sin embargo, la participación de los estadounidenses en las dos guerras mundiales comenzó precisamente con la ayuda económica y de armamento que enviaban sus aliados. Entonces, ¿cómo explicar esta línea de no participación que parece bastante artificial? Y contesta, y contesta el politólogo estadounidense al cual están entrevistando, que es Paul Post. Responde, creo que artificial es la palabra correcta. Una gran área de mi investigación es lo que llamo la economía política de la guerra, por lo que tomo muy en serio la idea de proporcionar fondos, suministros, recursos y cómo es tan vital para la guerra. Para mí, si eres el financiador o proveedor esencial, eres un contribuyente clave al esfuerzo bélico.
Por eso es difícil decir que no eres un participante de esa guerra. La palabra artificial es muy importante porque si observas la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en particular, verás que los estadounidenses jugaron un papel decisivo en el suministro a los aliados, años antes de involucrarse directamente en el conflicto. Aunque Estados Unidos no envía oficialmente tropas a la guerra hasta 1942, ya entre 1940 y 1941 estaban suministrando armas a los países que estaban combatiendo a la Alemania nazi. Y desde el punto de vista de Alemania, desde el punto de vista de Hitler, ya estaban metidos en el conflicto y ya eran vistos como una gran amenaza. Esto está perfectamente documentado en los discursos de el jefe de propaganda de la Alemania nazi, de Joseph Goebbels, como ya amenazaba con poner bombas, misiles en Nueva York, siendo Nueva York pues una de las principales poblaciones judías de Estados Unidos. Los alemanes ya estaban perfectamente conscientes que Estados Unidos se había metido de manera indirecta, o como dice el politólogo estadounidense en esta entrevista, de manera artificial, como lo está haciendo actualmente Estados Unidos en Ucrania. Y prosigue. Por lo tanto, desde la perspectiva del enemigo, no importa mucho si declaras la guerra o te reconoces como parte de la guerra, si al financiar o armar a uno de los bandos te vuelves la razón principal por la cual el enemigo está perdiendo esta guerra o se le hace más difícil vencerla, como lo es ya Estados Unidos actualmente con el envío de los misiles antitanque, los Javelin, o ya directamente los misiles antiaéreos, los, los Stinger, pues le están complicando a Rusia esta operación militar. Entonces, pues sí, tiene toda la razón este politólogo estadounidense, Paul Post, al decir que ya Estados Unidos es pues un actor artificial, indirecto, velado de esta guerra en Ucrania. Se puede ver que Putin opera con esta lógica de entender la ayuda a Ucrania desde Occidente, de la OTAN y de Estados Unidos como parte del conflicto. Inclusive, él hizo declaraciones sobre cómo estas sanciones ya son una guerra económica y recientemente también lo dijo Sergei Lavrov, que Rusia estaba siendo blanco objetivo de una guerra híbrida. Sergei Lavrov dijo hace un par de días, si no es que ayer, dijo que Occidente le ha declarado una guerra híbrida total a Rusia. ¿Qué es una guerra híbrida? Guerra financiera, apoyos militares, apoyo en armas, guerra inclusive cultural y guerra de propaganda. Vladimir Putin dijo que Occidente quería cancelar a Rusia como país. Y es lo que estamos viendo, ¿no? En distintos ámbitos. Desde la perspectiva de Putin, él ya está en guerra con Occidente, con Estados Unidos, y no le importa que aún no se hayan usado tropas estadounidenses. Claro que se puede decir que importa, ya que la presencia del ejército estadounidense sería un punto clave de escalada en el conflicto. Pero si Putin sigue viendo frustrado su progreso militar en Ucrania, dirá que la causa de esto es la asistencia que está brindando Estados Unidos y la OTAN. Y le preguntan a Paul Post, y según su razonamiento, Putin no se equivoca al pensar así. Evidentemente afirma Paul Post. Sí, hay quienes cuestionan este razonamiento diciendo, Putin todavía no ha atacado a un país de la OTAN. Si realmente cree que está en guerra con la OTAN, ¿no habría atacado ya a Polonia? Y la respuesta puede ser, el tiempo lo dirá. Puede ser que en las próximas semanas ataque a Polonia, y puede ser que aún no lo haya hecho porque no tiene capacidad para abrir un nuevo frente militar por las grandes dificultades en Ucrania. En realidad podría ser alguien lo suficientemente racional como para pensar, no quiero disparar un arma nuclear porque todavía no estoy en una situación lo suficientemente desesperada para hacerlo. Pero creo que si tuviera condiciones militares un poco mejores, ya habría expandido esta guerra. Y en esta parte yo me atrevería personalmente a apuntar. El ministro del Exterior, perdón, no fue otro funcionario ruso, no recuerdo ahora el nombre, dijo que, pues reafirmó, reiteró el uso de armas nucleares de Rusia. El protocolo de uso de armas nucleares de Rusia, una de las razones para que Rusia utilice su armamento nuclear es que la existencia misma del país de Rusia se ve amenazada.
Y si la OTAN es una alianza militar conformada precisamente para hacerle frente a Rusia, me parece que solamente es cuestión de que se agrupen, se acomoden, se alineen y pues se configuren ciertos esquemas político-bélicos para que entonces sí Rusia pueda argumentar que su existencia está en peligro y y que entonces se ve obligada a usar armas nucleares. Estamos a 2 o 3 pasos de esa configuración. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que, escuchando qué es lo que apunta Paul Post, eh, este politólogo estadounidense, profesor de la Universidad de Chicago. Dice, al comienzo de la guerra hablé de cómo, dependiendo de lo fácil que fuera conquistar Ucrania, Putin buscaría expandir el conflicto a los países vecinos. Así que creo que la única razón por la que aún no ha atacado otros puntos de Europa es que todavía no ha logrado ganar en Ucrania, por lo que no tiene forma de redirigir sus fuerzas. Y le preguntan, ¿pero este será un escenario en el que las intenciones de Putin van mucho más allá de Ucrania? Es decir, en su opinión, ¿qué quiere Putin con su ofensiva militar? Creo que su objetivo final era recrear al menos una parte del imperio de la Unión Soviética. Es posible incluso que del imperio ruso. Esto se percibe en su retórica antes de la invasión, y si hubiera sido fácil, creo que habría buscado la anexión completa de Ucrania para hacer de Ucrania no solo un estado independiente subordinado a Rusia, sino parte de Rusia. Si lo lograba, creo que habría apuntado a otras ex repúblicas soviéticas que no están totalmente alineadas con Rusia, como Moldavia o la propia Georgia. Y si eso resultaba lo suficientemente fácil, miraría a los estados bálticos, aunque claro que son un escenario totalmente distinto porque estos países bálticos están en la OTAN. Ahora, en mi opinión, tuvo que ajustar su objetivo. Creo que todavía espera lograr un cambio de régimen en Ucrania. El escenario, sin embargo, es que podría terminar en un atolladero en Ucrania, del que no quiera retirarse, pero donde tampoco pueda avanzar hacia su objetivo final. Antes de la invasión, Biden dejó en claro que las fuerzas de la OTAN, perdón, o de Estados Unidos no lucharían directamente en territorio de Ucrania, pero no anunció ninguna restricción en términos de apoyo financiero o armamentístico para Zelensky. Recientemente, sin embargo, los estadounidenses y sus aliados han descartado enviar aviones de guerra a Ucrania. ¿Por qué dejar de enviar aviones si ya están enviando drones antiaéreos? El envío de aviones sería una fórmula para escalar el conflicto. Esto es porque enviar los aviones por tierra a una zona de guerra sería un gran desafío logístico. Entonces, los aviones tendrán que despegar de algún territorio de la OTAN, realizar operaciones militares y luego regresar a la base. Esto ya es totalmente factible en este punto de la guerra. El propio ejército ruso ha declarado que un 80% de la infraestructura militar de Ucrania ha sido inhabilitado. Esto incluye las bases aéreas. Actualmente Ucrania no tiene dónde despegar un avión. Fueron bombardeados los aeropuertos de toda Ucrania, comenzando desde el día 1 de operaciones. Si ustedes recuerdan, en el primer día de operaciones vimos un video de cómo un misil impactaba en el aeropuerto de Kiev, en el aeropuerto principal civil de la capital de Ucrania, de Kiev. Y después han bombardeado bases aéreas en toda Ucrania. Así que esto que apunta Paul, Paul Post, perdón, es pues sí totalmente factible. ¿Y cuál es ese país que tiene bases aéreas operativas para que pueden servir, brindar servicio a Ucrania? Pues es precisamente Polonia. Polonia tiene bases aéreas desde las cuales pueden despegar aviones ucranianos o aviones de la propia OTAN, entrar al espacio aéreo ucraniano, realizar operaciones y regresar a su base en Polonia. Y es por eso que Polonia puede convertirse ya en un blanco de Rusia, al menos las bases aéreas de Polonia. Y sigue analizando Paul Post, este politólogo estadounidense. Por eso, la idea inicial era que los aviones partieran de una base en Alemania y no en Polonia, ya que desde la base aérea polaca cercana a la frontera con Ucrania, los aviones y la propia base aérea serían blancos fáciles para los rusos, lo que acabo yo de apuntar. Pero el problema no es solo ese, incluso aunque los pilotos fueran ucranianos, serán aviones polacos,
partiendo de una base de Estados Unidos en Alemania para atacar territorio ucraniano y luego regresar a la base. Los rusos evidentemente verían esto como una escalada en la participación de Estados Unidos y aliados de la OTAN. Y le preguntan, pero Estados Unidos y sus aliados envían constantemente armas a los ucranianos y estas armas normalmente pasan por la frontera polaco-ucraniana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre enviar aviones u otras armas desde territorio polaco? Y responde Paul Post, sí, y por eso es una de las mayores preocupaciones actuales es la posibilidad de que Rusia tenga como objetivo estos convoyes de recursos y abastecimiento que cruzan la frontera entre Polonia y Ucrania. Por eso mismo creo que si hay algún miembro de la OTAN con más probabilidades de ser atacado por los rusos hoy, es precisamente Polonia. Y esto lo declararon abiertamente el Ministerio de Defensa de Rusia, que cualquier transporte de abastecimiento militar, de municiones, de suministros, pues es un legítimo blanco para Rusia. Es cierto que Putin tiene intereses territoriales en los Balcanes que antes habrían sido un objetivo más evidente, pero ahora Polonia es el que ofrece ayuda más directa a Ucrania, y para los rusos es fácil decir que Polonia es un canal de armas para los ucranianos, además de ser hacia donde va la mayoría de los refugiados. Entonces, este podría ser precisamente el argumento de Rusia para atacar a un país de la OTAN, acusándolo de haber agredido primero, de ser una farsa el argumento de los líderes políticos de Estados Unidos de que existe una distinción entre suministrar armas y operarlas directamente en una guerra. En este punto me detengo para hacer otra anotación, lo que les comenté hace un momento. En Rusia han argumentado que usarían armas nucleares exclusivamente si la existencia de Rusia se ve amenazada. Y al ser la OTAN una alianza militar destinada precisamente a hacerle frente a Rusia, pues en Moscú podrían argumentar que una vez que la OTAN entre en combate directo con Rusia, pues podrían argumentar que la existencia misma de Rusia está amenazada, puesto que la OTAN quiere enfrentarlos y quiere disolver el Estado ruso. En ese momento, o no solo el Estado ruso, sino amenazar territorialmente a Rusia. En ese momento, Rusia tendría el armamento, perdón, el argumento, y obviamente el armamento nuclear y el argumento para utilizarlo. Es por eso que les digo que las armas nucleares, eh, políticamente, en un argumento político, estamos a 2 o 3 pasos de que Rusia tenga ese argumento para usar estas armas nucleares. Todavía no está completamente configurado ese argumento, pero estamos viendo cómo paso a paso, como lo está diciendo en esta entrevista el politólogo estadounidense Paul Post, paso a paso vemos cómo se va configurando ese escenario. Y le preguntan, ¿hay algún precedente histórico para una situación como esta? Y responde Paul Post, el mejor ejemplo histórico es Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1937, Japón se involucró en una guerra en China y por eso Estados Unidos terminó imponiéndole un embargo de petróleo. Luego China se benefició de los suministros de préstamo y arriendo, un programa del presidente estadounidense Franklin Roosevelt para financiar a través de préstamos armas y recursos para los aliados. Esto llevó a Japón a darse cuenta de que no podría ganar la guerra en China dado el apoyo estadounidense y a tomar la decisión después de atacar Pearl Harbor en 1943. Básicamente, el ataque de Japón a Pearl Harbor tenía el objetivo de detener la ayuda de guerra a China, pese a que los estadounidenses no tenían tropas en suelo chino. Este es un caso clásico en el que Estados Unidos trató de evitar involucrarse efectivamente en el conflicto, pero fue percibido como una amenaza tan importante que terminó siendo atacado y llevado al conflicto de forma directa. O en otro estudio histórico, pues Estados Unidos se dejó atacar para así tener el argumento de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Le preguntan a Paul Post,
China es central en el destino del conflicto en Ucrania y hasta ahora ha mantenido una postura ambigua. La semana pasada, su líder Xi Jinping y el presidente Biden hablaron durante casi 2 horas sobre la situación. Los estadounidenses han acusado a los chinos de considerar financiar a Rusia, lo cual Pekín está negando. Después de la conversación, Xi Jinping, presidente de China, dijo que los países no deberían enfrentarse en los campos de batalla. ¿Cómo ve la situación de China? Perdón. Y responde Paul Post. La posición de China a lo largo de esta crisis ha sido de ambigüedad. No han hecho declaraciones fuertes a favor o en contra de Rusia. Aquí yo me atrevería a, a rebatir a este politólogo estadounidense, perdón. China ya tuvo una posición firme en contra de Rusia. Rusia fue expulsado del Banco Asiático de Infraestructura, que es ni más ni menos, pues el banco de infraestructura más grande del mundo, con los mayores fondos del mundo. El Banco Asiático de Infraestructura es fundamental para conformar la alianza de las potencias orientales. El Banco de Infraestructura Asiático, el cual es fundado en China y dirigido por China, pues incluso tiene nexos con Latinoamérica. Tienen fondos de inversión directamente con Chile, con Argentina, con Brasil. Ya hay dinero de ese banco de inversión metido en Latinoamérica. Por supuesto, en el sureste asiático y por supuesto, pues en la propia China. Y Rusia ya fue excluida de ese banco de infraestructura asiático. No lo dicen mucho los medios occidentales, no sé por qué, pues para seguir presentando a China como una potencia ambigua ante el conflicto, pero no, de ninguna manera. Inclusive Xi Jinping hizo la declaración pública, le dijo a Putin que dejara mentalidades de la Guerra Fría. Busquen la información, no la pongo en pantalla porque no estoy en formato de transmisión, pero si ustedes buscan en Google Xi Jinping pensamiento de la Guerra Fría, mentalidad de la Guerra Fría, pues van a ver cómo el presidente chino pues regañó a Putin y le dijo que dejara mentalidades de la Guerra Fría. Búsquenlo y van a ver que no estoy mintiendo. Así que aquí me parece que este politólogo estadounidense, pues bueno, el fin estadounidense está teniendo una visión un poco sesgada de la posición china, pero en realidad China ya se ha manifestado pues en contra de la operación militar, discretamente, pero lo han hecho. Y continúa analizando Paul Post. Lo que parece surgir de esta conversación entre Estados Unidos y China, en el sentido de evitar de evitar enfrentarse directamente en Ucrania, se puede leer de varias maneras. No significa que China no apoyará a Rusia, simplemente significa que, al igual que Biden, Xi Jinping no tiene la intención de enviar tropas chinas directamente a Ucrania. Bueno, aquí esto ya sería el colmo, ¿no? Creo que ese es algún escenario que, bueno, cualquiera puede descartar. Ninguno de los dos países quiere que una posible guerra subsidiaria entre ellos se vuelva una guerra directa entre Estados Unidos y China. Y vale la pena recordar que los dos países ya estuvieron de lados opuestos en conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Vietnam es el mejor ejemplo de esto. Pero aunque no se espere una confrontación directa entre estos países, entre Estados Unidos y China, aún está sobre la mesa el que China brinde algún tipo de asistencia directa a Rusia. Y por cierto, la amenaza de sanciones económicas por parte de Estados Unidos no es suficiente para evitar que China haga lo que crea que es de su interés estratégico primordial. La gente señala los enormes intercambios comerciales entre Estados Unidos y China para decir que una guerra entre estos países es poco probable debido al costo económico que implicaría para ambos y para el mundo. Pero en 2017, cuando se produjo la crisis de los misiles de Corea del Norte, China alivió la crisis dejando claro que si Estados Unidos atacaba a Corea del Norte, los chinos defenderían al país, a Corea del Norte, aunque se mantendrían neutrales si un ataque estadounidense fuera motivado por una provocación norcoreana. Esto sí lo recordamos, personalmente lo recuerdo bien. Dijo China en 2017 que
Estados Unidos tenía derecho a defenderse si Norcorea lo atacaba. Pero si Estados Unidos era el primero en atacar a Corea del Norte, entonces China intervendría para defender a Corea del Norte, que es, pues, un aliado fundamental en la región asiática. Y la asistencia a Rusia sigue la misma lógica. Putin y Xi firmaron recientemente un acuerdo de amistad. Se ven a sí mismos como parte de este nuevo orden internacional que quieren liderar, pero es una de las mayores implicaciones de este conflicto. Esta es una de las mayores implicaciones de este conflicto, que va mucho más allá de los horribles escenarios de ataques a civiles y la destrucción de un país, de Ucrania. Si China optara por una alianza con Rusia para intentar crear un orden internacional alternativo a Occidente, esto tendría enormes implicaciones básicamente para el resto del siglo XXI. Pues algo que ya estamos viendo, la configuración del siglo XXI, la configuración geopolítica del siglo XXI. China y Rusia como las potencias orientales, en ese polo oriental, dejando a Estados Unidos, bueno, pues con su patio trasero, que somos Latinoamérica. Así concluye esta entrevista al politólogo estadounidense Paul Post. Quise leerla y compartirla con ustedes de manera íntegra, haciendo pues algunas acotaciones, porque es una de las voces y de las visiones de vanguardia. Este politólogo estadounidense ya está hablando en términos históricos de este presente conflicto y me gustó esa perspectiva, me gustó su análisis, no obstante las acotaciones que hice, porque es alguien que ya se está atreviendo a ver esta situación más allá de un simple conflicto coyuntural, regional, espontáneo y fugaz. He visto a muchos analistas diciendo que bueno, esto va a durar un mes, una semana, bueno, no una semana, un mes, bueno, otro mes, y parece como al principio de la pandemia que nos decían que una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y así transcurrió más tiempo hasta que la pandemia, bueno, se siguió prolongando y a la fecha sigue prolongándose. Dejemos de querer ver las cosas de manera fugaz. Quizás sea pues el momento histórico en el que nos encontramos, las épocas que vivimos. ah, Algunos le llamarían los tiempos líquidos, ¿no? Los tiempos donde todo transcurre pues de manera muy fugaz, como tiempos líquidos, así como el agua que se escurre, así escurren los tiempos y los acontecimientos son fugaces. Y esto llevaría pues a tener esta perspectiva de algunos analistas de decir que esto es momentáneo, regional, que esto no va a escalar, en fin, negando pues los signos que está argumentando y resaltando muy bien este politólogo Paul Post. Hay que ver la retórica, hay que ver los fondos financieros y armamentísticos detrás de la guerra en Ucrania. Hay que ver cómo se están moviendo el jefe de la OTAN, el propio Joe Biden que estuvo en Polonia con paracaidistas y con tropas estadounidenses en una base aérea. Si fuera un suceso fugaz, esporádico, momentáneo, pues no tendríamos estos movimientos, esta retórica, no solo del lado occidental, sino también del lado de Rusia. Ya lo dije y lo recalco. Sergei Lavrov dijo abiertamente que Occidente le ha declarado una guerra híbrida total a Rusia. ¿Eso cómo se interpreta? Pues una tercera guerra mundial. En Moscú lo están viendo así de claro. Lo mismo dijo el propio Putin, que Occidente quiere cancelar a Rusia como país. Lo mismo lo ha venido manejando el otro funcionario ruso, que ahora no recuerdo su nombre, de que Rusia solamente usaría armas nucleares en caso de que su existencia se viera amenazada. Y ellos mismos en Moscú ya están viendo que ese es el camino que les está trazando Washington, amenazar su existencia. Y eso es bueno, informes de inteligencia, es una perspectiva que tienen en Moscú, muy respetable. Yo personalmente no la comparto, pero bueno, yo no soy ruso, yo no soy moscovita, no estoy en el esquema de defensa de Rusia, pero ellos argumentan de que es un proyecto a largo plazo de Estados Unidos desintegrar a la Federación Rusa. Recordemos que Rusia no es un país, digamos,
como nos vemos a nosotros, países de Latinoamérica, como vemos a los países europeos o al propio Estados Unidos, ya como estados-nación integrados, unidos, ¿no? Una unidad de varias regiones, pero dentro de un mismo país. Rusia es un país multiétnico. Rusia es un país que dentro de Rusia existen diversas repúblicas. Un ejemplo, pues, es la propia Chechenia, que es una zona independiente, una zona que tiene pues su propia autogestión en Chechenia. Vladimir Putin le cedió esa autogestión a los chechenos y ahora son sus aliados en Ucrania. Tenemos las regiones en Siberia. Es muy rico hablar de la, de la, de la multinacionalidad. El nombre correcto es la multietnicidad, sí, pero Rusia es un país pluricultural, totalmente pluricultural. No así como Latinoamérica, que bueno, católicos que hablan español, ya, y se cierra, ¿no? No, en Rusia conviven muchas religiones, principalmente Rusia es un país muy tolerante con el Islam y ese es otro punto que he querido indagar más y quiero entrevistar a ciertos analistas para preguntarles directamente esto. ¿Cuánto influye la tolerancia al Islam en Rusia para que le haga la guerra a Occidente? Recordemos que, bueno, desde España hasta Francia, hasta Alemania, hasta Noruega, pues están un poco recelosos, temerosos de esa migración musulmana que viene de África hacia sus países. Rusia no. Rusia no tiene ningún tipo de problemas en que haya migración musulmana en su territorio. Esa, esa perspectiva diferencial hacia el Islam, pues también puede ser un motivo de esta confrontación y de este ataque de Occidente en contra de Rusia. Son muchísimos factores, estamos viendo, como lo dice el propio Paul Post, estamos viendo pues la reconfiguración del mundo, el nuevo orden mundial. Estaba yo escuchando una conferencia de Juan Manuel Zunzunegui, este historiador, controvertido, pero bueno, historiador mexicano, que él pues lo dice abiertamente. Europa va a ser musulmana y es un proceso ya irreversible. Actualmente los gobiernos europeos le están pagando a la gente para que tenga hijos, porque los europeos dejaron de reproducirse. En Europa las tasas de natalidad son bajísimas, casi un hijo por mujer o menos, mientras que la migración musulmana viene con unas tasas de natalidad arriba de 2.0, casi 3 hijos por mujer, es la, la religión musulmana que, y no solamente una mujer, bueno, está la poligamia, ¿no? Que eso también es otro factor. Esto quiere decir que pues en un proceso